La cara y sello de la economía. Gladys en éxitos. Cuatro y 18 minutos y de efecto Cocuyo Leo, BCB permitirá liberar 30 billones de bolívares del encaje legal durante un año. Informó una reforma del encaje que va a permitir al sistema bancario liberar 30 billones de bolívares semanales. La reforma se dio a conocer este viernes 18 de septiembre, permitirá el aumento del flujo de créditos y se mantendrá vigente desde este viernes hasta el 17 de septiembre. Se descontará un monto equivalente a 30 billones de bolívares a los requerimientos de encaje totales. Dicho descuento se distribuirá para cada institución bancaria utilizando los parámetros establecidos en esta circular y será aplicado a partir del 18 de septiembre, según la normativa que publicó el Instituto Emisor Venezolano. Y bueno, queríamos, por supuesto, hablar de esta medida y otras con Leonardo Buniac, economista, calificador de riesgo bancario. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys, un placer siempre y un saludo a todos tus seguidores y a tus radioescuchas. Bueno, sobre esta medida, a ver, y sus consecuencias, además, en medio de la situación que estamos atravesando, 30 billones de bolívares del encaje legal durante un año y esto es semanal. Bueno, yo diría que si estás preparada para salir a gastar y a actualizar tu tarjeta de crédito, si se te venció y no la has recibido, ve a buscarla y empieza a gastar de una vez, porque lo que viene es un boom de crédito. Eso te lo diría si fuese verdad, Gladys. La realidad es que uno escucha este tipo de resoluciones y se preocupa mucho y se entristece. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro que calificamos riesgo de banco en toda América Latina, que miramos sistemas bancarios y miramos política monetaria de los bancos centrales, uno se asombra porque uno tiene mucho contacto en la región a nivel de bancos centrales. Y, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, el Banco Central bajó el encaje legal, bajó la tasa de encaje legal, que estaba en 2% sobre los depósitos, a 0,50. O sea, ya era bastante baja y la bajaron a 0,50, menos de 1%. Lo primero que hay que aclarar es que el Banco Central de Venezuela no bajó la tasa de encaje legal. La tasa quedó igualmente en 93%. Recordemos que en el año 2018 el Banco Central impuso un encaje legal del 100% marginal sobre los depósitos bancarios. Quiere decir que si el Banco A captaba 100 bolívares de Gladys Rodríguez, pues lamentablemente no le podía prestar ni un solo bolívar a Leonardo Buniac porque todo tenía que ser encajado en el Banco Central de Venezuela. Para explicar a los radioescuchas, el encaje legal es un instrumento de política monetaria que utilizan los bancos centrales para regular el comportamiento del circulante, ¿verdad? De la liquidez monetaria para bajar siempre presiones inflacionarias y evitar, por supuesto, presiones en el mercado cambiario. En Venezuela, dado el proceso de hiperinflación, el Banco Central llevó el encaje legal a un 100%, lo que hizo que el crédito bancario se extinguiera por completo y que Gladys Rodríguez y Leonardo Buniac ya no usen su tarjeta de crédito porque no compra absolutamente nada, porque ni siquiera para comprar un cartón de huevo. Esto no es una crítica política ni nada, sencillamente nadie usa en Venezuela hoy en día su tarjeta de crédito. En consecuencia, llegamos al 2019, llega el 2020, comienza la crisis con COVID-19 y en toda América Latina, Gladys, comienzan a dispararse programas de estímulos fiscales de los gobiernos y programas de estímulos monetarios. ¿Qué es un programa de estímulos monetarios? Cuando los bancos centrales deciden bajar la tasa de interés, como en Estados Unidos a zona cero, o en Europa a menos 0,50, es decir, que en Europa tú pides un crédito de 100 euros y terminas pagando 97 o 98, 95, es decir, pagas menos que el capital, porque la tasa de interés activa es negativa. Entonces resulta que en América Latina los bancos centrales comenzaron a bajar las tasas de interés y comenzaron a inyectarle liquidez bancaria a la industria financiera, a los bancos, para que prestaran el crédito, para estimular el crecimiento de la actividad productiva y la recuperación de la tasa de empleo en toda esta economía. Eso es lo que se llama una política anticíclica para evitar, por supuesto, para atenuar los impactos de la recesión. Llegamos a Venezuela, Fedecámara, con industria, con ese comercio, le ruegan al gobierno hace 3 meses atrás que por favor baje la tasa de encaje legal, que esté en 100%, por lo menos como estaba en el año 2017, el 61%, que ya era bastante alta,
para que la banca tuviese liquidez bancaria con que financiar el flujo de caja operativo de las empresas. Pero además de eso, poder financiar el crédito al consumo para que Gladys, Leonardo y todos tus radioescuchas pudiéramos salir a gastar y a comprar bienes y servicios en un momento tan crítico como el que hoy estamos viviendo. ¿Qué ocurrió? Pues el Banco Central decidió bajar la tasa de encaje legal del 100% apenas hace 2 meses atrás a un 93%. ¿Por qué hizo eso? Básicamente porque la banca venezolana, lamentablemente Gladys, estaba sufriendo un déficit de encaje legal, es decir, no estaba cumpliendo el encaje legal, no podía cumplir los requerimientos mínimos de encaje y el déficit estaba estimado más o menos en 26, 25, 27 billones de bolívares semanales, por lo cual estaba pagando una multa multimillonaria con una tasa efectiva de casi 126% de interés anualizado. Te podrás imaginar la banca perdiendo mucho dinero y el Banco Central, para aliviarle la caja a la banca, bajó la tasa de 93, de 100 a 93, pero no permitió eso reactivar el crédito bancario, sino un alivio financiero para la banca. Entonces, llegamos a este momento. Estos 30 billones que representan realmente dentro de este contexto. Ya vas a ver. Entonces resulta que llegamos esta semana y nos anuncian un descuento en el encaje legal. Es decir, no hay una disminución de la tasa de encaje. Lo primero que los radioescuchas deben entender es que la tasa de encaje legal quedó igual en 93%. Significa que si Gladys deposita 100 bolívares en un banco, el banco igual tiene que ir a encajar 93 bolívares de cada 100 que Gladys deposita y no puede prestar. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Muy fácil. La banca tiene unos requerimientos de encaje que hoy superan los 150 billones de bolívares y te va a permitir semanalmente un descuento, es como un favor que te estoy haciendo, de 30 billones para que tú puedas prestarle a Gladys dinero, para que puedas dinamizar el crédito bancario. Pero antes de prestarle a Gladys y a Leonardo, me tienes que cubrir el déficit de encaje que tienes allí, que todas las semanas ahorita es 21, 22 billones de bolívares. Una vez que me cubras el déficit de encaje, lo que te sobre lo vas a poder prestar. Es decir, es una gran mentira de que la banca va a disponer 30 billones semanales para prestarle a la gente y subirle el límite de la tarjeta de crédito a Gladys Rodríguez y a Leonardo Buniac. ¿Por qué? Porque me cubre el déficit de encaje que toda la semana está ahorita entre 21 y 22, 19 billones, ¿verdad? Y entonces lo que quede, que van a ser como unos 9 billones, se va a distribuir, Gladys, entre toda la banca por una fórmula matemática que no vale la pena discutir ahorita, que es bastante complicada, por cierto, y se va a distribuir en toda la banca, y básicamente es por el peso específico del tamaño de cada banco y su posición en el encaje legal, donde la banca pública, te informo, hoy concentra el 57% de los depósitos bancarios y su intermediación, es decir, crédito por cada 100 bolívares captados, no llega ni siquiera a 4%, cuando la banca privada por mucho tiempo ha estado en niveles de 60% de intermediación crediticia. Significa esto, imagínate, que de los 10 billones de bolívares, de los 9 billones o 8 billones semanales que puedan sobrar para prestar, la banca pública va a concentrar más del 57% de eso. Quiere decir que a la banca privada le va a quedar una porción muy pequeña para poder prestar. O sea, no sé si me estoy explicando. Claro, al final quedamos casi que en lo mismo, pero a todas estas, para ubicarnos también, porque 30 billones suena tanto, que uno ya se pierde en bolívares. Pero esto en dólares, ¿cuánto es semanal? Bueno, si tú agarraras, vamos a estar claros, si en verdad fuesen 30 billones de bolívares el descuento, serían más o menos como unos 70 millones de dólares. Pero realmente no es eso. Si son más o menos unos 10 billones, tendríamos que dividir entre 375,000, pero nos podría dar aproximadamente unos 30 y pico o quizás unos 40 millones de dólares aproximadamente, pero es que tampoco esa es la cifra, porque el problema es si la banca pública se va a incorporar o no a prestar, porque lo increíble de todo esto, Gladys, es, cuidado con esto, que la banca pública hoy tiene pasivos, depósitos de los venezolanos, que representan el 57% de todos los depósitos bancarios, para que tengan idea.
toda la banca venezolana junta, pública y privada, tiene depósitos de la gente, tuyo y mío, por 471 billones de bolívares. Y el crédito bancario apenas es 57 billones. Es decir, que la banca no está intermediando, no está prestando porque no tiene liquidez para prestar. Tiene patrimonio, tiene adecuación de capital, tiene base patrimonial, tiene fortaleza patrimonial, pero no tiene liquidez porque toda la liquidez está secuestrada en el Banco Central de Venezuela bajo el formato de encaje. Bueno. En consecuencia, es una ilusión monetaria, en otras palabras. Ilusión, exactamente. Bueno, gracias por esta explicación. La verdad es que creo que a pesar de que siempre es complejo entender el tema, hoy con esta explicación, Leonardo, hemos quedado bastante mejor ubicados, pienso, en esto del encaje legal. Y ahora la noticia de que el BCB permitirá liberar, eso es ilusión, 30 billones de bolívares del encaje legal durante un año y esto de manera semanal. Gracias a Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario. Gracias.